Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso, el poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a reflexionar la enseñanza. Oración de intercesión de los reyes, el rey David, tercera parte. El Señor los bendiga. Así se alaba a Dios, golpeando las manos todos, golpeando las manos todos, golpeando las manos todos. Así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Una vez más damos hoy gracias a Dios por permitirnos unirnos con nuestros hermanos que siguen estas enseñanzas y este programa a través de estos medios que el Señor nos regala. Por eso, en el nombre del Señor, los saludamos y continuamos hoy con nuestra tercera parte y la última parte de reflexión sobre el reinado de David. Entonces hoy presentamos este tema, la oración de intercesión del rey David. Como sabemos, una de las oraciones más comunes y más hermosas en la iglesia es la oración de intercesión. Lo hemos repetido y lo seguimos repitiendo porque es hermoso esta parte. Dice el Papa, quien intercede ante Dios por el bien de sus hermanos, muestra un corazón generoso. Pues es Dios mismo el que nos ha invitado, hermanos, a buscarle a Él, a pedirle a Él. Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, y se les abrirá la puerta. Siendo Él pues un Padre bueno, se preocupa por sus hijos y quiere su felicidad. Siempre Dios quiere que seamos felices. Siempre Dios nos quiere ver contentos, digámoslo así, en nuestras tareas diarias, en nuestro caminar. Y entonces, pues en ese caso, la oración de intercesión es algo muy hermoso. Este es el punto prácticamente de partida de la oración de intercesión, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, llegando al conocimiento de la verdad, como dice en Timoteo 1:2-4, y quiere escucharnos. Él no se cansa de que le pidamos, no. Él escucha atentamente nuestros clamores. Como ya vimos en el tema anterior, David fue un hombre de oración, de fe. Confiaba plenamente en el Señor, en su Señor Yahvé, orando y adorando a Dios en la intimidad, a solas, cada día, ya que sentía la necesidad de acercarse más a Dios, de conocerlo más, en un lugar donde los hombres se callan y solo Dios habla, y en el silencio, allí donde nos reunimos con Él. Y así se fue formando su corazón según Dios. El Espíritu Santo que se había apoderado de él, lo asistía y lo enseñaba a orar. Ya en 1 Samuel 16:13 decimos que el Espíritu Santo se apoderó al recibir la unción y que nunca más se apartó de él. David vivió también muchas experiencias sobrenaturales con Dios a través de la oración. Son las experiencias que se recibe a través de la intimidad con Dios. Y eso era David, le gustaba ese diálogo con Dios. Se sentía como el consentido de Dios. También esas experiencias tocando los instrumentos para el Señor, danzando y bailando y alabando a solas a Dios. Mire, la danza es una oración grande a Dios. Tocar un instrumento para Dios con todo el corazón es una alabanza a Dios, es un encuentro con Dios. Eso nos presenta muchas veces la palabra de Dios, por ejemplo en 2 Samuel
6:14 dice que David iba danzando y bailando delante del Señor, delante del arca, y con todas sus fuerzas, tanto que su esposa lo criticó. Sin embargo, él refutó eso y dijo, hombre, sí, yo siempre bailaré, danzaré delante del Señor. Se sentía como atraído al Señor, sentía que esa danza y que ese cántico que él le hacía al Señor, pues llegaba al mismo corazón de Dios Padre y se gozaba en él. David en su oración profunda se dejaba guiar por el Espíritu Santo y meditaba tanto para escribir los salmos, todos esos salmos que encontramos que la mayoría se le atribuyen a él. Y hermanos, si se ponen a reflexionar y mirar todos los salmos, hombre, solo una persona llena del Espíritu Santo puede llegar a tener una inspiración de esas y plasmarlas, ¿sí? A través de los salmos. Quizás de las mismas experiencias diarias, que es lo que prácticamente habla él, y convertirlas en himnos tan hermosos como estos salmos que escribió David, de su mismo acontecer, de sus mismas experiencias, de su misma alabanza. Encontramos en todos los salmos esa dirección hacia Dios, dirigía siempre su palabra, su oración en el salmo a Dios. En el Salmo 119, 147 dice, me adelanto a la aurora para clamarte, espero en tus palabras. Mis ojos se adelantaron a las horas y volví a meditar tu palabra. Qué hermoso. Madrugaba, era un hombre que vigilaba, hacía vigilias, componiendo y dejándose inspirar, dejándose llenar de Dios, para poder plasmar esos salmos que hoy nos deleitan, que hoy nos llevan a la oración. En la primera de Crónicas 29, 18 al 19 dicen, esta oración en la cual el rey David intercede por el pueblo y por su hijo Salomón. Creo que vienen a llamar el oráculo de David. Oh Yahvé, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, conserva perpetuamente estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige tú su corazón hacia ti. Se refería al corazón del pueblo, que le dirigiera hacia el mismo Dios, para que fuera un pueblo fiel, ¿ve? Sigue diciendo, da a mi hijo Salomón un corazón perfecto, para que guarde sus mandamientos, tus instrucciones y tus preceptos, y lo ponga todo por obra, y edifique la casa que yo he preparado. Salmo 72. David, como un hombre según el corazón de Dios, se expresa diciendo de sí mismo en este salmo. Mire lo que dice Salmo 119, 164. 7 veces al día te he alabado a causa de tus justos juicios. Y en el 62 dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus juicios justos. Por sus juicios justos, como exalta el Señor, como acepta David, que Dios es el único que tiene derecho a juzgarnos porque juzga rectamente. Y en muchos otros salmos y oraciones encontramos al rey David reconociendo la grandeza y la justicia de Yahvé. En el famoso Salmo 51, cuando fue sentenciado, que el profeta Natán fue y le dijo lo que el Señor le sentenciaba. Y entonces él dice, reconozco que tu juicio es justo, Señor. Y esto es una enseñanza, hermanos, porque muchas veces en las pruebas y en aquellas veces que nos creemos castigados por Dios, que nos creemos rechazados por Dios, nos lleva a que reconozcamos que los juicios del Señor son justos, que cuando Dios nos permite una prueba,
es para bien de nosotros y que porque nosotros de pronto llevamos por un mal camino lo que pasó a David aquí en su pecado. Así lo hacía David. También encontramos esa oración de David en la cueva, allá cuando huía de Saúl. Se sentía allí encerrado, como encadenado, como lejos. Tremendo, él había sido ungido y él sabía que había sido ungido, pero también no sabía cómo iría a cumplir esa misión más tarde, cómo iba a ser rey realmente. Por eso dice, Señor, si te llamo, ven a mí sin demora. Escucha mi voz cuando a ti grito. Suba a ti mi oración como incenso. Mis manos que a ti levanto sean como ofrendas de la tarde. Y en otra parte exclama, oh Adonai, Señor, hacia ti vuelvo mis ojos. En ti me refugio. No expongas mi vida. Estaba expuesto su vida. En cada sitio, en cada acontecimiento, iba dejándose inspirar, iba componiendo estas oraciones, estos salmos. Formó el corazón de David a través de ¿qué? Del servicio, en obediencia a su padre. Ahí empezó, con su responsabilidad y cuidando con lo que no era de él, que eran las ovejas del padre, de su papá. Es así como se va formando en la humildad, pero también que en la fortaleza para luchar por su pueblo y defenderlo, como lo hizo con las ovejas del rebaño de su padre. Es que ya lo que encontrábamos allá en el tema anterior, que se enfrentaba con los leones, con los osos, hasta darles muerte, quitándole la presa del hocico de la fiera, y los mataba. Era como prediciendo lo que él tendría que después afrontar, ya no con animales, sino con seres humanos, con fieras humanas como Goliat. En el Salmo 24, 3 al 4, dijo, ¿quién subirá al monte de Yahvé? Mire este salmo tan hermoso, esa predicción, y como llevando precisamente quién es el que realmente puede subir. ¿Y quién estará en su lugar santo? Y entonces sigue, continúa. El de manos limpias y puro corazón. ¿A qué se refería David ahí? Ahí se está refiriendo al lugar donde la gloria de Dios se manifestó en Moisés, en el Sinaí. Es una parte. En donde la gloria de Dios se manifestó en Jerusalén, en Sión. Y se estaba refiriendo también al lugar donde estaba Lucifer, o sea, Luzbel, cuando era Luzbel, delante de la gloria de Dios. Y fue sacado, ¿por qué? Porque había orgullo y soberbia en su corazón. Se apoderó el pecado de él. Encontramos que en cada salmo, en cada oración de David, está la sabiduría de Dios, hermanos. Las enseñanzas de Dios. Podemos decir que un corazón puro y limpio es aquel que no tiene soberbia, no tiene orgullo, no tiene odio, no tiene amargura, no tiene envidia, no hay egocentrismo, no hay hambre de posiciones y de pasiones, hermanos. Por eso Jesucristo después en el Evangelio nos dirá, allá entre del Evangelio de San Marcos 7, 21 al 23, que del corazón del hombre impuro sale toda clase de pecados, los adulterios, las borracheras, las ambiciones, las malicias. Todo sale de un corazón que impuro. La oración del rey David a la madrugada. Salmo 5. Señor, escucha mi oración, mis palabras, y a mi queja pon atención. Desde la mañana oyes mi voz, desde la mañana te hago promesas y me quedo a la espera, ¿no? Esa oración matutina,
esa oración a la madrugada. Se madrugaba, se despertaba. Lo primero era poner su corazón en el Señor. Y ahí iba como sacando, componiendo esa oración vocal y luego la iba plasmando como un salmo. En el Salmo 25 encontramos esa oración tan especial del rey David implorando la dirección, perdón y protección. A ti, Señor, elevo mi alma. A ti que eres mi Dios. Los que esperan en ti no serán confundidos, pero sí serán los que mienten. Haz, Señor, que conozca tus caminos. Muéstrame tus senderos. Qué hermoso salmo. También miramos el Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloría en el Señor. La oración continua trae la continua presencia del Señor y la revelación de la gloria de Dios. Cuando se ve continuo en la oración en todo momento, pues el Señor se va manifestando su presencia en uno y va revelando lo que le revelaba a David. Por el poder de su Espíritu Santo va revelando esa gloria de Dios. Es cuando se siente uno confortado, como se sentía David, hermanos. El rey David, con su sinceridad y rectitud delante de Dios, pues reconoce su pecado. Y ese reconocimiento lo lleva para pedirle perdón a Dios. Y ruega intercediendo a Dios para que no destruya a su pueblo, declarándose culpable y aceptando el castigo sobre él y sobre su familia. Pero él quiere que tenga misericordia con su pueblo. Por eso nos refleja allí en 1 Crónicas 21, 15 al 17. Dice que alzando David sus ojos vio al ángel que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los jefes, vestidos con sacos, se postraron rostro en tierra. David y todos los que estaban. Llevaba a su pueblo a la oración, llevaba a su pueblo a la penitencia, llevaba a su pueblo a reconocer a ese Dios vivo y la falta que uno podía cometer. Y David dijo a Yahvé: hoy, Señor, yo fui quien mandó a hacer el censo del pueblo. Yo fui quien pequé. Yo cometí el mal. Pero estas ovejas, ¿qué culpa tienen? Oh, Yahvé, Dios mío, caiga su mano sobre mí y sobre la familia de mi padre, pero que no haya plaga en tu pueblo. Le preocupaba era su pueblo, no su propia persona. Reconocía que él se había faltado, pues que él podía recibir esa culpa. Algo importante, hermanos, como enseñanza para nosotros en la oración de intercesión, es discernir de dónde viene la causa de la consecuencia, de la prueba, reconocer el pecado y pedir perdón a Dios, como lo hizo David, para detener el castigo divino. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a interceder, pero hay que mirar a ver dónde está la causa, la raíz, una ofensa a Dios, consecuencia de mi pecado. La oración de intercesión es la que se hace por una persona o una familia, una comunidad o un pueblo, una nación. En la segunda carta de Samuel 23, 1, 7 nos presenta como esas últimas palabras de David, el oráculo que llaman el oráculo de David. Dice que en la construcción de ese libro el oráculo tiene función constructiva. El contexto de la próxima muerte de David está como plasmado ahí. Es una indicación importante para explicarlo, hermanos. En el versículo 5, recuerda el oráculo de Natán. David pudo resumir su larga experiencia y transmitirla a sus sucesores a través de ese oráculo.
Es bonito leer esa parte, porque aquí pues solamente damos como unos resúmenes, para que ustedes con sus libros lean toda esa parte. En ese momento David recuerda rápidamente su historia. Hombre elevado a lo alto, ungido del Dios de Jacob. Eso en el verso 5 dice, ¿no es eso mismo mi casa por Dios? Para el que me reservó una alianza eterna, bien y ordenada y bien garantizada. ¿No hará que germine mi salvación? Todo lo que yo he deseado. En ese momento se siente invadido por el Espíritu del Señor para anunciar el futuro que comienza precisamente en él. Se trata de su dinastía, hermanos, reafirmando la profecía de Natán. La transmite como profeta a sus descendientes, con autoridad divina, no como simple repetidor. La promesa dinástica levanta a la esfera profética los elementos sapiensales. La promesa es vista como pacto, es decir, con exigencias que condicionan los dones. Si ha sido rey elegido, es para vivir como mediador de la justicia divina y que da paz y bienestar a su pueblo. Si los malvados dentro o fuera intentan turbar ese reino de justicia, pues entonces el hierro y el fuego los consumirá. No tiene otro sentido su elección y sus victorias. Solo en esas condiciones se transmitirá a sus sucesores. Pero es un pacto eterno. David anuncia y desea el reino de justicia, paz. Es su programa, su legado, su esperanza, lo siente germinar en sí y prevé su crecimiento, sin más detalles. De este modo el oráculo de David es germinalmente mesiánico. Tocará lectores eleccionados con la historia e iluminados por Dios, ir descubriendo su sentido y hacer que siga creciendo hacia el futuro, hermanos. Consecuencias también de algunos pecados del rey David. Siempre hay cosas que tienen su lado oscuro, hermanos. Nadie somos perfectos. Nadie, aún teniendo la gracia de Dios, nos descuidamos en cualquier momento de nuestra vida, porque como dice Jesucristo allá en el Evangelio de San Marcos, la carne siempre es débil, aunque el espíritu es animoso. Nos encontramos aquí recordando nuevamente las consecuencias de algunos pecados de David. Dios le habla a David por medio del profeta Natán en la segunda de Samuel 12, 9 al 14. ¿Por qué despreciaste mi palabra? ¿Hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elita, valiéndose de los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Dos pecados gravísimos. En un pecado llevó al otro pecado. Primero, el pecado de adulterio, hermanos. Y segundo, ese pecado de adulterio, para tratar de tapar esa falta, lo lleva a que coloque en el ala donde había más peligro, le manda al capitán para que coloque a Urías allí y fuera muerto. Entonces esa fue la causa. Luego dice, puesto que me has menospreciado al apoderarse de la esposa de Urías elita, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, lo declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y las entregaré a uno de tu familia, que se acostará con ellas a plena luz del sol. ¿Qué hizo David?
Claro, David aceptó y David se abrió a esa gracia, se arrepintió. Ante Natán dice, he pecado contra Yahvé. Pero ya era un corazón contrito, un corazón ya que le pesaba. Para mí fue la noche oscura de David, el momento más crítico en su corazón de haber ofendido a Dios, de ofendido al Señor que había puesto toda su confianza en él. Pues eso le dio muy duro, tenía que ser así. Y por eso Natán le responde, guiado por Dios, le transmite, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado, y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido morirá. Siempre tenía que haber algo por consecuencia del pecado. David reconoce su pecado y hace penitencia, pidiendo perdón y prometiendo llevar una vida recta. El famoso Salmo 51. Es un modelo de oración que sale de un corazón humilde y arrepentido delante de Dios y que servirá para todos los tiempos, hermanos. El pecado de David, como Betsabé, como consecuencia, trajo sobre él una serie de desgracias que menoscabaron los últimos 20 años de su vida. Tuvo continuos problemas, recordemos allá, con su misma familia. En el caso de sus hijos, Absalón y Adonías, terminaron en completa rebelión. Estos acontecimientos fueron el cumplimiento de la declaración del profeta Natán a David por causa de su pecado, según de Samuel 12:7 al 13, por su doble pecado de adulterio y asesinato. Queridos hermanos, con esta reflexión, en esta oportunidad, terminamos esta parte de la vida de David, como ya lo vimos, su misión y también su oración de intercesión. Que el Señor nos lleve siempre en la intercesión a pedir perdón por nuestros pecados y para interceder por nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios.